La pobreza es más que un tema financiero. Es también un problema de mentalidad. Los estudios de estos expertos demuestran que cuando la pobreza captura nuestra mente, establece una forma de pensar y, por lo tanto, una forma de actuar, de la cual es difícil salir, pero no imposible. Esto significa que no todos los problemas de dinero se solucionan con dinero, sino con cambiar nuestra mentalidad. Hablando de naciones, porque vemos que unas son muy ricas y otras muy pobres. Personalmente creemos que la riqueza de una nación no está supeditada principalmente por la cantidad de recursos naturales que tenga, las formas de gobierno o por los niveles de corrupción, sino por la cultura y la mentalidad de sus habitantes, que en últimas son la causa de estas. Por ejemplo, hace 35 años Japón era una nación pobre, pero fue la cultura de su pueblo la que los llevó a transformarse en la tercera economía del mundo. Como todos sabemos, Japón es una isla que prácticamente no tiene recursos naturales y además es azotada frecuentemente con terremotos. ¿Cómo es posible que una nación así prospere de tal manera? Sencillo, por la mentalidad nipona. Este pueblo se ha visto obligado a usar lo poco que tienen, ser recursos y transformarlo en riqueza. La mentalidad japonesa es el resultado de haber vivido en escasez, construyendo en la mente de cada ciudadano una fuerte mentalidad de progreso, espiritualidad y excelencia. Otro ejemplo de esta realidad es el pueblo judío. ¿Cómo un pueblo tan perseguido, con tan escaso territorio, se ha convertido en una nación tan próspera? ¿Cómo han logrado sus migrantes prosperar donde quiera que llegan sin tener mucho? Por la fuerte influencia de la Torá en la mentalidad de cada judío y por supuesto su fe en Dios. De hecho, naciones europeas prósperas como Alemania, Reino Unido o los países escandinavos así como los Estados Unidos de América deben una buena parte de su desarrollo a la fuerte influencia judeo-cristiana, que enseñó a estos pueblos a tener una mentalidad diferente, que llevó a muchas de ellas a salir de la pobreza y convertirse en los pueblos poderosos que hoy son. Y así como esto puede pasar a nivel de una colectividad, puede estar pasando contigo. En muchas ocasiones tus problemas financieros pueden no ser únicamente por no tener dinero, sino porque no has renovado tu mente, no has salido de tu mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza es un estilo de funcionamiento mental que nos conduce a ignorar, evadir o atacar las formas positivas de pensar, sentir y actuar que nos pueden llevar a producir riqueza, expresada en dinero y bienes materiales, o en otras áreas como la salud, las relaciones afectivas o la creatividad, entre otras formas posibles. Es que la mentalidad de pobreza es una forma de pensar, un conjunto de creencias equivocadas que nos llevan al estancamiento y a la pobreza, que son como una cárcel a la que nos podemos llegar a acostumbrar e increíblemente un lugar del cual ya no queremos salir, pues es más fácil seguir dentro, que esforzarnos por salir de ella y buscar cambiar nuestra vida. ¿Cuáles podrían ser las causas de la mentalidad de pobreza? Definitivamente, la primera causa de la mentalidad de pobreza es la cultura del país o del hogar donde nacimos. Según el conferencista colombo-japonés, Yokoi Kenji Díaz, la cultura es resultado de las costumbres, donde dichas costumbres provienen de hábitos y dichos hábitos de actos comunes del día a día. Todo esto termina convirtiéndose en frases populares y estas frases, ojo, en creencias, como las siguientes. Si naciste pobre, serás pobre toda tu vida. Tú no sirves para eso. El que nace barrigón y que lo fajen chiquito. Los ricos ya están completos. Si no te endeudas, no lograrás nada en la vida. Algunos tienen estrella y otros nacen estrellados. Nadie me quita lo bailado. No dar papaya y aprovechar todo el papayazo. Yo estoy muy bien, aquí como cuando usted era pobre. Los humanos aprendemos a través de la observación y la repetición. Si en nuestra sociedad hemos visto que para prosperar debemos hacer trampa o pasar por encima de los demás, lo que llamamos en mi país la cultura del más vivo, terminaremos haciendo lo mismo o por ejemplo, si crecimos viendo a nuestros padres jugando lotería, creeremos que la única forma de poder prosperar es ganársela, en lugar de trabajar y ahorrar con diligencia. La segunda razón es por supuesto haber nacido en un entorno familiar de pobreza. Quien nace en tales condiciones es fuertemente marcado en su forma de pensar.
Esto me recuerda la vida de muchos niños pobres quienes de grandes han sido adoptados, roban comida y cosas materiales al interior de su nuevo hogar, porque no logran entender que son miembros de una nueva familia y que han dejado de ser pobres. En tercer lugar, creo que la escasa educación formal y en especial aquella en torno al uso del dinero así como algunos preceptos religiosos que ven la riqueza como algo malo, hace que la gente tenga una mentalidad de pobreza. Y en cuarto lugar, creer que nuestro bienestar financiero depende exclusivamente del destino, de otras personas o el gobierno. De hecho, una de las estrategias más efectivas de las campañas o gobiernos populistas es dar subsidios y regalar casas. Caer en este tipo de creencias nos lleva a la pereza, la dependencia y a una mentalidad de pobreza extrema, realidad que se refleja tristemente en algunas de nuestras naciones latinoamericanas. Ahora, ¿qué es la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia promueve pensar que tienes suficiente, que siempre que hay una solución para todo, que nada es imposible y que todo aquello que tanto deseas se encuentra a raudales en este mundo, no importa si lo que deseas es más dinero, oportunidades, relaciones, salud. Esta maravillosa filosofía invita a cambiar modelos y patrones obsoletos, a dejar de lado todos aquellos pensamientos de resignación y escasez. Somos nosotros, con nuestros pensamientos, decisiones y acciones quienes creamos nuestra realidad. Por lo tanto, si deseas crear una vida sin complicaciones financieras es vital que desarrolles lo que llamamos mentalidad de abundancia. Necesitas alinear tus pensamientos y acciones hacia la prosperidad, de esa manera podrás crear el salto financiero que deseas. Vivir mentalmente en la abundancia es un estilo de vida. Si no lo has experimentado, vas a tener que realizar una transformación, cambiar la manera en la que piensas, tu actitud, palabras y acciones. Este objetivo no es tarea fácil, ni un proceso que se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana, necesitas trabajar en ello todos los días y ser persistente, como con todo lo que merece la pena en este mundo. Poco a poco irán llegando los resultados. Lo primero que debes hacer es dejar de frecuentar personas con mentalidad de pobreza y estrechar lazos de amistad con personas más exitosas o que tienen lo que a ti te hace falta. La frase, eres la media de las 5 personas que más frecuentas, atribuida por muchos al empresario y orador motivacional Jim Rohn, revela la importancia de relacionarse bien. ¿Por qué? Simplemente porque somos influenciados por las personas con quienes compartimos más tiempo. Si andas con personas que se quejan por todo, terminarás siendo una persona quejosa. Si andas con personas profesional y financieramente fracasadas, terminarás siendo una persona fracasada. Pero si por el contrario, te esfuerzas por frecuentar gente exitosa, tu entorno empezará a cambiar y progresivamente tu manera de pensar, es decir, tus creencias. Si por ejemplo, antes andabas con personas que pensaban que su situación económica era culpa del gobierno, pero decides cambiar estas por mejores amistades vinculándote por ejemplo a una asociación de empresarios o simplemente haciéndote cercano a tu tío el empresario o a tu compañero de trabajo exitoso, tu mentalidad empezará a cambiar y por ende tus acciones. Y finalmente, además de relacionarte mejor y buscar alimentar tu mente con los contenidos correctos, debes poner en práctica lo aprendido. No basta con saber lo que tienes que hacer, debes poner manos a la obra. Hay una frase que dice que, del dicho al trecho hay mucho trecho, y es muy cierta. La perseverancia en nuestras acciones es todo en la vida. Nos encanta el proverbio que menciona Stephen Covey en su libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que dice, siembra un pensamiento, cosecha una acción, siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. Esto quiere decir que si cambias tus pensamientos, es decir tu mentalidad, cambiarán tus acciones. Dichas acciones llevadas a la repetición se convertirán en buenos hábitos. Estos buenos hábitos te convertirán en una persona de carácter y por ende en una persona exitosa, de mentalidad de riqueza. Si cambia tu forma de pensar, podrás cambiar tus acciones y si cambian tus acciones, cambiará tu futuro. El trabajo más importante que debes hacer en el proceso de cambiar tu mentalidad de pobreza por una mentalidad de abundancia es prestar atención, poner lo aprendido en práctica.
Gracias por ver este video. Subimos contenido todos los martes, jueves y sábados. Si te gustó el tema de hoy, recuerda suscribirte, darle me gusta y dejar tu comentario para seguir haciendo contenido de valor para ti. Hasta la próxima.